Juana Viñosi nació en Buenos Aires en 1937 y es una de las más destacadas poetas argentinas. Formó parte del grupo El Pan Duro, creado por Juan Gelman, y es autora de Los Límites, Tierra de Nadie, Regreso a la Patria, Mujer de Cierto Orden y La Ley tu Ley. Si alguien tiene que ser después, es su último título publicado. Bueno, muchas gracias ante todo, Juana, por haber venido. Gracias a ustedes. No, al contrario, siempre nos dicen traemos pocos poetas y es verdad, tenemos una de las grandes de la poesía argentina hoy sentados con nosotros acá en el programa, así que realmente estamos contentos. Aparte, después de muchos años que has estado viviendo afuera, en Barcelona. Sí. ¿Cuándo fue que volviste? En el 2004 volví. En 2004, 30 años estuviste en Barcelona. 30 años. Y ahora con el último libro, que es el que más vamos a hablar hoy, que lo tengo acá, Si alguien tiene que ser después, donde tomás muchos elementos de tu vida. Hay toda una parte dedicada a tu madre, por ejemplo, ¿no? Sí, que nunca me había animado y creo que ya puedo hacerlo, sí. Pero son poemas que tienen un tiempo y no es un tema ni fácil ni agradable porque la sensiblería está ahí a flor de piel, claro. No. Y la madre, el padre, los amores, esas cosas yo siempre le escapé, ¿no? Claro, sí. Por suerte tuve una madre atípica, entonces pude escribir esto. Desde otro lado. Desde otro lado. Claro, ¿no? Vos contás, y acá uno lo puede ver en los poemas también, lo atípica que era realmente tu madre, era una persona independiente, siempre trabajó, que en esa época por ahí no era lo más común. No, mi abuela trabajaba, toda la familia eran de esas mujeres que trabajaban. Vos decís en algún lado que perteneces a la aristocracia obrera. Sí. Contá un poquito qué es la aristocracia obrera. Yo creo que eso, me preguntan siempre en los reportajes, yo creo que... no fui la original, me estás diciendo. No, me encanta, pero quiero decir que me repito. Bueno. Lo que yo creo que la idea de obrero que tenemos ahora, el concepto de obrero, se ha degradado totalmente. Yo fui hija de obreros, los dos, nieta de obreros, es decir, tengo una aristocracia, bisnieta de obreros, mis abuelos eran una aristocracia obrera. Y los obreros eran pobres, éramos muy pobres, pero no estaban ni degradados ni eran marginales. El obrero simplemente era una persona que no ganaba lo que debía ganar, ¿no? Por eso todas las luchas que se han ido después perdiendo, todas las luchas sindicales. Eso es lo que pasa. Claro. Entonces, yo por eso digo, yo me crié y lo sigo manteniendo con el orgullo de ser hija de obreros. No quería salir, es decir, de ese mundo. Los obreros de mi época, mi padre, sus amigos, mis tíos, que yo tuve muchos tíos, no querían ser pequeños burgueses, querían ser obreros bien pagos, nada no tenían más. Esa aspiración de subir en la cambio para nada. Claro, mandaban a sus hijas a estudiar como a mí y nosotros cambiábamos de clase. Yo he cambiado de clase por mi condición de vida, pero no por mi ideología y sigo reivindicando mi vida, mi origen. Vamos a decir que eran obreros anarquistas, además. Ah, sí, porque claro... Y con una gran formación intelectual. Con una gran... Porque esta historia del anarquismo, que yo siempre digo, nunca hicieron la revolución, pero leyeron todo. Leían todo el día. A tal punto que después del peronismo, que ya no quedó nada, quedaron las bibliotecas, veladas de estudios después del trabajo, se llamaban. De eso yo me acuerdo, ¿no? Vos decís no quedó nada porque el peronismo toma las banderas del anarquismo. Toma, más que eso, hace que yo no es que esté en contra tanto, sino les da golpes mortales, como la CGT única, que para un anarquista es el horror porque es la tiranía, todo este tipo de cosas. Y es claro, empieza a dar reivindicaciones, que yo creo que está bien decir que las dieron los peronistas, pero por las que ellos habían luchado 30 años, el trabajo del Día de los Panaderos, la jubilación, el voto de las mujeres, ellos habían luchado toda la vida con eso, entonces eso fue duro, digamos. Y además, es decir, no quedaron delegados de izquierda, en el 50 no quedaba un delegado de izquierda, cuando eran todos de izquierda. ¿No? Entonces... muy notable además esa idea de que viviste rodeada de libros. Había poca plata, pero se compraban libros. Sí, no había plata. Yo creo que eso de poca es un eufemismo que yo he usado. No había directamente. No había. No he pasado hambre, me mandaron a la escuela, no a trabajar, pero... No, porque ellos consideraban gastos superfluos, lo que para una adolescente es muy importante, ¿no? Es decir, yo empecé a trabajar muy pronto y empecé a ganar bien, entonces ya las cosas... Gastos en ropa, por ejemplo. Eso era inexistente, no, había que estar dignamente vestido. Se moriría mi padre y tendría
110 años, 111, nació en el 99, en 1899. No, estas cosas como se ven ahora vestidas la gente se moriría, eran obreros que iban a trabajar. Yo me acuerdo de mi padre cuando yo tenía 7, 8 años con sombrero, es decir, todavía eran los hombres que trabajaban, estaban dignamente vestidos, cuando había que salir estaban impecables, pero la ropa no era una necesidad ni esas cosas, era una necesidad. El libro sí, el libro y el teatro, y el vivían teatro. locos Iban con al el teatro. Colón, por Ahí ejemplo. vamos al Colón, sí. Claro. Yo por eso después durante muchísimos años, casi 15 años, no pude escuchar una ópera, no podía más, me habían torturado con esa bohémica. Estabas harta de tanta cultura. Claro, me crié escuchando ópera, Ay. mi papá cantó yendo al Colón, entonces a los 20 años dije basta, y después volví como una reivindicación y ahora escucho ópera y escribo sobre ópera. Pero te tuviste que amigar. con me todo tuve eso. que amigar. Yo leí por algún lado que también desfrías, porque te daban tanta libertad de acción que por ahí un adolescente no sabe qué hacer con toda esa libertad. Eso es muy duro. Es una educación que no. Vos sabés que a los 17 años, vos sabés qué hacer. Uno no sabe qué hacer. Claro, te decían vos sabés lo que tenés que Vos hacer. sabés lo que tenés. Y uno sentía que además era un inútil que no había entendido lo que le enseñaron, ¿no? Que había que no hacía nada, quedaba ahí. Por eso yo creo que no he tenido grandes problemas en la vida, porque quedaba paralizada. Seguro. No me metía en líos porque del terror, ¿no? Vos sabés lo que... Es claro, te habían educado y vos no sabías cómo te habían educado. ¿Y cómo aparece la poesía en tu vida? Yo empecé a escribir tarde, 17 años. ¿Eso es tarde? ¿Es tarde? Y ahora viene gente que lee a los 4 años, yo no. Pues no sé si escriben poesía. Claro, no, yo no. Yo fui a la escuela, cuando fui el primer día, primer inferior, no sabía agarrar un lápiz, no existía el jardín de infantes en mi época, no existía. Directamente. Y en mi casa creían que las cosas se hacían en su momento, no me enseñaron ni a leer, ni yo aprendí en la escuela a leer, claro. Y entonces a los 17 años, así empecé a escribir unas cosas. Lo que ahora los modernos dicen textos. Claro, Esos serían textos, era un desastre. ¿Era un desastre? No, era las cosas que escribe una muchacha de 17 años, sensible, que además cree que se va a morir y que la vida se terminó y que lo que le queda es el horror, ¿no? Y no le queda nada, no le ha pasado nada. Estaba en el secundario. Pero muy chica te incorporás a grupos de poesía, pero poesía por el lado de la política. Sí, ¿no? claro. Yo porque vos muy militabas en el Partido Comunista. Sí, en la esa juventud época. desde jovencita. Y mis padres eran militantes. Y entonces yo, muy joven, ya conocía a Hellman, conocía el Pan Duro. Entonces, el grupo Pan Duro. El grupo Pan Duro, que ahora parece que tiene una fama terrible, los que hemos estado. ¿Cómo no? Bueno, pero hubo gente muy importante. Muy ahí, importante. no solo Hellman, ¿no? Sí. ¿Estaba Andrés Rivera? No, porque éramos solo poetas. Andrés Rivera no entraba en el Pan Duro. No, éramos solo como andaba poetas. por ahí por la No, eran mis comunista. amigos, pero el Pan Duro eran poetas cerradamente. Hellman, después creo que estuve yo, y después hizo una gran carrera negro con el tango. Héctor Negro. Héctor Negro. Sí, que Claro, es una poeta figura de del tango, es ¿cómo una no? figura Sí. del tango. Los demás es como esto. Pasaron. Y cuando uno vive muchos años, ese es el horror. ¿Ve? Como yo a veces le digo, yo trato mucha gente joven, realmente. Le digo, calma, que esto va a pasar, que hay que escribir. Hay que escribir mucho, ¿no? Yo digo que siempre hay que escribir cuando la vida te empieza a plantear problemas. Ahí está. Cuando tenés hijos, tenés que pagar la hipoteca, ahí hay que seguir escribiendo. ¿Viste? Cuando estás en el secundario, en tu casa, escribís. Claro. Y después tenés que... Por eso digo, somos pocos los que escribimos poesía. El narrador es diferente. Poesía a los 70 y pico de años. Claro. Somos pocos. Son los poetas. Esos son los poetas. Sí, es claro, escribís, ¿viste? Esos son los poetas. ¿Puedo decir que en la Argentina hay pocos poetas? Hay una gran proliferación, pero poetas... Yo ya he visto pasar algunas generaciones. Una era el 60. Fue el 60, que además es mítica, ¿no? Donde había 5 poetas en cada esquina de Corrientes. Yo conozco, a veces que salgo con mis amigos más jóvenes, algunos muy jóvenes, otros de 40, 40 y pico. Me dicen tal, sí, le digo, yo lo conozco. Y dice, claro, porque estábamos todos en la calle y nos conocíamos. Por supuesto. Y después la historia va limpiando de una manera terrible. Seguro. A mí me impresiona gente que tenía mucha presencia y que tiene presencia porque publica libros que nadie lee, sacando la familia, entonces la gente joven no los lee. Y yo digo, tal poeta, ¿quién es? No lo oí nombrar. No me dicen, no me gusta.
No lo conozco, dice, no lo oí nombrar. Y Claro. yo me quedo helada. Si él hubiera sabido, pienso en el 70, que algún día alguien iba a decir, no lo oí nombrar. Es duro, ¿no? Es terrible. Es terrible. Es terrible. Ahora, vos decís que lo que hacían en esa época no era poesía política, sino poesía ideológica, ¿es así? Ellos ¿Qué yo creo que, diferencia hay? no, mira, yo creo que Hellman tiene una voz política, muy pocos poetas, hay Porque es muy complicado, ¿no es cuatro o cierto? cinco en el mundo que han hecho poesía política. Ajá. Nassim Hikmet, Paul Éluard, grandes poemas de Neruda, exactamente los de política, el de Claro. O'Higgins, el de Prestes, eso es poesía política. Ajá. Poca gente tiene la voz para la poesía política, Sí. muy poca. Sí. Yo nunca hice poesía política Ay. porque por suerte me salvé de hacerla porque hubiera sido un desastre. O cuando la hice, ha quedado en la noche de los tiempos, porque me sacaron unos 2 poemas, Nuestra Palabra, cuando yo era jovencita y ya nadie los encuentra ni los ve y se murió. Y Eso vos es no un- querés que aparezcan Y no sé tampoco. dónde están, por suerte. Lejos. Esperemos que no. Que no aparezcan, Que nunca decís. más. Bueno. Nosotros hacíamos, no, ellos hacían, el grupo hacía, sacando a Hellman. El grupo hacía, que él hacía lo mismo, una poesía tipo de barrio, pero era Hellman es Hellman desde que nace. ¿no? Por supuesto. Entonces era otra cosa. Ellos hacían una poesía que yo después, cuando he tenido enfrentamientos con ellos, llamo la poesía de la oficina. Viste, el enemigo era el jefe, no el imperialismo. Claro. ¿Viste? La poesía de la oficina, la poesía del empedrado, la poesía del adoctrinado, la poesía del último tranvía, basta. A mí, yo nunca, ¿no? Nunca comulgué con eso. Porque extrañamente yo era la única que venía de un origen obrero. Sí. Yo era la única hija de obrero. Ajá. Ellos eran hijos de clase media baja, pero clase media es otra cosa. La relación del obrero con el capital es diferente a la del que tiene un negocito. Algo que Es cuidar, claro, es sí. muy diferente. Y yo era la única que rechazaba todo eso. Ajá. No, a mí, claro, es que a mí me habían educado con esto de los anarquistas de los grandes ideales, ¿viste? De la cultura, Sí. todo con mayúsculas, ¿no? La cultura, la ópera, la gente que no entiende, ¿viste? Yo decía, el último tranvía, no me acuerdo y me pongo nerviosa, todavía hoy me pongo nerviosa. Escúchame, Juana, y te fuiste del país en los 70, ¿no es En el cierto? 74. Antes de la dictadura. Cuando murió Perón, a los 2 meses de morir Perón. Ahí ya no te gustó nada como No venían las cosas. pensábamos que iba a ser un gobierno cerradamente montonero, nos fuimos por 2, 3 años, no pudimos volver nunca, no pudimos volver en 30 años. Por eso yo nunca reivindico la categoría de exiliada, jamás, soy una desterrada. Cuando pudimos... ¿Estabas totalmente en contra de Montoneros y de la lucha armada en ese momento? No, la lucha armada tenía matices, lo de los montoneros era otra cosa, Ajá. ¿no? Era otro tipo de cosa y además ya estaba la AAA. Yo me fui ya con varias muertes grandes Seguro. de la AAA. Sin duda. Así que ya el asunto es como lo que me dijo una vez una amiga queridísima, la hija de Grete Ster. Me dijo, mi mamá se fue cuando se dio cuenta lo que iba a pasar en Alemania, ¿cómo los otros no se dieron cuenta? Claro, Grete se va de Alemania antes de que empiecen los desastres, Claro. pero ya estaba. Sí. Ya estaba Hitler, ya estaba Sí. Y Hitler acá en ya las estaba la elecciones. AAA, ya y estaba muchas ya habían cosas. matado a una Sí. infinidad de gente importante. En Barcelona se instalaron con tu Sí. marido. Yo vi que viajabas mucho a Florencia, por ejemplo, Sí. te interesaste mucho por el mundo del arte, inclusive tenés un libro donde dialogás con las Sí, obras de los y museos. ahora voy a sacar uno completo de pintura y uno de Andrea del Sarto. Sí, a mí, si yo me tuviera que ir a una isla desierta, me llevo un cuadro, no un libro. Ah, Yo mira creo que vos. tiene más lectura, un Bueno. cuadro. A mí me parece que el libro en un momento te peleas. Pero Con el cuadro no te peleas. yo no, nunca me he podido, no, cuadros clásicos, cosas que sabes de memoria, pero no. Sí, hemos viajado mucho, mucho porque trabajábamos y viajábamos, o sea que era una vida recoleta, absoluta, ¿no? Lo que sí viajábamos. ¿Y por qué decidieron volver en 2004? Y porque podíamos, siempre quise, yo desde el, Vos día que querías llegué, volver. desde el día que llegué no me gustó. Y no me gustó hasta el día que me vine. 30 años. 30 años. Lo que pasa ¿Qué es no que te con gustó, nuestra Juana? profe- ¿Qué? nada, la gente, el trato, la sociabilidad. Ahora he venido acá y la sociabilidad se ha ido al demonio. Ajá. No existe. Uno lo que idealiza yo- afuera, recuerda Y ese mundo de vos los recordás 60, el qué sé mundo yo. cuando vos te fuiste, Claro, claro. claro, Es lo claro. que pasa a veces con el lenguaje. Yo no hago esa poesía, entonces no me afectó. Pero vos seguís hablando como cuando te fuiste. Claro. Eso es bravo, sí, bravo, porque complicado, viste, sí. vos te quedó una imagen Sí. viva, pero del mundo que Y vos además la vivías. idealizás también. porque Y la estás teniendo idealizar. que ir. Yo desde el 90 vine todos los años y algunos años 2 veces. Pero no tiene nada que ver venir y vivir.
Eso me di cuenta cuando vine a vivir. De todas maneras, no te querés volver a No, para Barcelona. nada. Yo quiero vivir en Buenos Aires, morirme en Buenos Aires y no. Pese no a todo. Pese a todo. ¿Y te reunís con poetas jóvenes, Sí. tenés contacto, Sí, te sí, interesa? los veo mucho, es decir, me llevo bien con ellos. Hay mucho, vos decís hay pocos poetas, sí, es verdad, hay pocos poetas, lo que se puede decir poeta, ¿no? Claro. Es un cargo muy alto decir poeta. Pero digo, hay mucho movimiento alrededor de la poesía. Muchísimo, y además mucho cada vigor, dos poetas mucho- hay una editorial. Claro. Y además algo que nosotros no tuvimos jamás, ni cuando me fui en el 70, que ya había sacado Mujer de cierto orden, que ya me tenía muy colocada a mí en la poesía. No teníamos prensa, no teníamos reportajes, no existía esta cosa mediática que Con hay la ahora. poesía, claro. No existía. Claro. Ni para mí, sacaban algunos poetas en La Nación, pero no creas que eso tenía trascendencia. Sacaban un poema que decía, los de La Nación, pero no pasaba, tampoco claro. para ellos era Joder. una fama o era una... ¿Y es mejor o peor? ¿Qué te parece? Y para esto de la proliferación de los no poetas es peor, pero para los poetas es mejor. Es un reconocimiento Es un también. A mí cuando a veces en la calle me dicen, señor, usted es Juana Viñoz, y a mí me da, le digo, sí, es mi nombre, le digo. Que me quedo Usted me así. conoce. Usted me Claro. conoce. Pero es fantástico, es justo, eso, ¿no? Eso sí, eso no existía para nada, ¿viste? En cambio ahora te ven en los reportajes, te escuchan Joder. y te conocen. A mí me gustaría mucho, antes de irnos al corte, que nos leyeras un poema. Cuando Sí, viene un cómo poeta no. le pedimos que lea. ¿Cómo no? Yo elegí uno arbitrariamente, pero ya que hablamos de los poemas de la madre, que acá hay muchos dedicados a la madre, Sí. le pedimos a Juana que nos lea un poquito. Leo siempre en las poetas invocaciones a la madre y vengo a excusarme, a decirte que aún hoy, ya casi en el final, no sé qué protección esperar más que los mitos que implacablemente me impusiste. Leo en las poetas, madre del horror, ampárame en tu mundo sin dolor, pero vos marcabas mi vida para la verdad, el desamparo. Y yo solo puedo disculparme y arrepentirme de no haber caído por miserable en todos los abismos que soñabas para mí. A mí me parece maravilloso, además durísimo, ¿no? Sí, ella era dura. Sí. Ella era dura, Ella era dura. pero no te hizo dura vos no das la sensación de una persona Esto dura. fue su gran fracaso, decía que yo parece que era una tonta por el mundo. Claro, Sí, claro, sí. ese fue su gran fracaso. Pero parece que no, que yo, al menos los amigos jóvenes me dicen que no soy dura, pero soy insobornable, pienso tal cosa y no cambio, ¿viste? Y eso sí viene. Y hay mucho rigor también. Mucho. No hay puntuación en estos poemas, para nada. Yo creo que sí, quiero que sea un discurso natural de la lengua, un fluir como estamos hablando ahora, un fluir que la gente no tenga que detenerse en algo, ¿no? Es decir, a veces lo logro, pero eso me gustaría, sí. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy contentos de que estés acá, No, Juana. por favor, muchas gracias a ustedes, me ha encantado estar acá. Ya vendrás de nuevo. Estoy dispuesta. Gracias. Gracias. Señores, no se vayan que ya volvemos.